Dios que me envió aquí sabe de todo, y Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo. Muy buenas noches, amados pastores, mis hermanos de la Directiva Nacional de Jóvenes. En este día, mis hermanos jóvenes también me han pedido que pueda entregar un testimonio o mi testimonio, mis hermanos. Y quizás, cierto, a lo mejor creo que una vez por allí conté en alguna oportunidad cómo el Señor me llamó a sus caminos, y en este día lo quiero hacer con mucho temor en mi corazón, dando primeramente las gracias al Señor y bendiciéndoles en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que va a ver este video. Y primero que todo quiero llevarlos a la palabra del Señor que se encuentra en Efesios, en el capítulo 2. Dice así: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Que Dios bendiga esta porción de su palabra. Y bueno, quiero comenzar mi testimonio, amados hermanos, amados pastores que escucharán este video, contándoles, cierto, que ya una vez que cumplí quizás una mayoría de edad, me aparté de los caminos del Señor. Creo que antes ya que cumpliera la mayoría de edad había dejado de ir a la iglesia. Mis padres fueron cristianos en todo tiempo, nunca se apartaron de los caminos del Señor. Y como yo les contaba, me aparté, cierto, de los caminos del Señor. Me fui a trabajar a la ciudad de Punta Arenas. Allá, cierto, trabajé. Quizás, cierto, conocí amistades que me instaron a hacer lo malo. Quizás, cierto, a buscar aquello que destruye nuestra vida espiritual. Y como decía su palabra, cierto, estaba hundida en delitos y en pecados. Y quizás, cierto, mientras trabajaba, cierto, estaba rodeada del mundo, rodeada de amistades que de perdición en mi vida, quizás en medio de los antros, quizás de vicios, ¿cierto? Pero allí yo sé que las oraciones de mi madre, sé que las oraciones de mi padre estaban allí delante de la presencia del Señor, porque sé que ellos nunca se cansaron de orar por mí. Quizás, cierto, había también una iglesia que estaba orando por mí, porque mi madre siempre pedía oración por mi vida. Y quizás muchas veces allí en medio, quizás de antros de perdiciones, había un segundo de mí, en mi vida que yo decía y que me hacía reflexionar: yo no pertenezco aquí, yo no soy de aquí.
Luego volvía a mi realidad y seguía en este mundo de perdición hasta que quizás, ¿cierto? Me embaracé de mi primer hijo y sola, quizás muchos me dieron vueltas la espalda en esos minutos, pero quizás las oraciones de mi madre seguían allí presentes. Luego tuve a mi bebé y al momento de tenerlo quizás fue un parto muy difícil, que él nació prácticamente muerto y los doctores me habían dado el peor pronóstico para él. Quizás me dijeron que si sobrevivía, quizás iba a quedar con serias secuelas, con grandes secuelas neurológicas y quedó hospitalizado él en la UCI de neonatología. A mí me dieron el alta, mi madre había viajado, estaba conmigo y quizás, cierto, cuando a mí me dieron el alta, la angustia se apoderaba de mí, era tan grande la angustia, la tristeza que sentía por mi bebé que estaba allí debatiéndose entre la vida y la muerte. La neuróloga me dijo, vamos a hacerle el último escáner. Y este es el escáner definitivo. El día de mañana haremos un escáner. Y para saber qué tan grave es, porque hasta el momento no podemos visualizar quizás lo grave porque su cerebro está muy inflamado. Y me fui con esa tristeza a mi hogar, muy triste. Y mi madre solo oraba. Mi madre solo oraba. Ella solo oraba al Señor. Y al ver que ella oraba, yo pude comprender que no podía hacer nada más que arrodillarme y humillarme a la presencia del Señor, porque en mí sabía y reconocía que solamente Dios en ese momento me podía ayudar. Solamente Él era el Dios de milagro que yo escuché desde siempre, desde niña. El Dios que escucha un corazón contrito y humillado. Y me humillé a la presencia del Señor. Y le pedí al Señor misericordia. Y le pedí al Señor que Él salvara a mi hijo, que Él lo librara, de todo daño neurológico que pueda tener. Y fue así, ¿cierto? Como al otro día le hicieron el escáner. Y al siguiente día, yo debía ir al hospital a hablar con la neuróloga. Y tenía mucha tristeza, tenía mucho miedo de lo que me pudieran decir, del diagnóstico que me pudieran decir. A todo esto en mi oración yo le dije, Señor, si tú eres grande, si tú eres poderoso, salva a mi hijo. Porque cuando estamos en aflicciones nos acordamos que hay un Dios grande, un Dios que es misericordioso, que nos oye, que nos escucha, que atiende, ¿cierto?, a nuestra súplica. Y le dije que le iba a servir. Ya cuando llegué a ese hospital, esos pasillos se me hacían muy largos. Y cuando llegué a esa sala, me recibió la neuróloga y me dijo, con los exámenes en la mano, mamita, tu hijo está completamente
no tiene absolutamente ningún daño cerebral, está completamente sano. Te lo puedes llevar a casa. Mi corazón estaba agradecido. Mi corazón saltaba de la alegría. No lo podía creer que llevaría a mi hijo en mis brazos a mi hogar. Luego retornamos al lugar donde nací, aquí en Puerto Montt. Mi madre dijo, no me voy si es que no te llevo. Nos vinimos y comencé a asistir a la iglesia. Comencé a asistir a la iglesia y quizás con el paso de los meses se fue enfriando aquel agradecimiento que había en mi vida. Pero un día, domingo, lo recuerdo, y siempre digo que nunca he podido recordar qué siervo, qué hermano, qué evangelista, qué persona fue, qué siervo de Dios fue que él usó para que yo cayera rendida a sus plantas y le dijera que en ese día le recibía. No logro recordar, quizás porque la gloria no es del hombre, sino la gloria es solo para Dios. Él se merece toda honra y toda gloria. Pero sí sé que cuando aquel varón hizo el llamado, yo estaba en mi banca. Lo recuerdo muy bien dónde estaba sentada. Y recuerdo que mi corazón se llegaba a salir de mi pecho. Y él dijo, hizo un llamado y pasó mucha gente, muchos hermanos adelante. Y él dijo, hay una persona más. El Espíritu Santo me dice que hay una más a la que yo estoy llamando en este día. Y la invito a que pase hasta este lugar. Y yo sabía que era a mí, que el Señor me estaba llamando. Yo sabía que era mi vida, que el Señor estaba tocando, que estaba golpeando. Mi corazón llegaba a salir de mi pecho. Llegaba a salir. Y no recuerdo en qué momento, pero cuando me di cuenta estaba humillada delante del altar del Señor. Estaba humillada allí y diciéndole que yo quería servirle desde ahí. Diciéndole que lo recibía en mi corazón como mi único Salvador y que yo desde ahí quería serle fiel, quería servirle hasta cuando Él venga por mi vida o hasta cuando Él venga por su iglesia. Y desde ahí, con debilidades, sí, con flaquezas, sí, pero le he servido a mi Señor. Luego me dio un esposo, una familia maravillosa, una familia más grande que la familia en Cristo. Y le doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy hemos podido permanecer dentro de sus caminos. Hasta el día de hoy Él nos ha guardado, no exentos de pruebas, de dificultades, de flaquezas, de desiertos espirituales, mis hermanos, mis pastores, pero hemos permanecido en sus caminos y no ha sido con nuestras fuerzas, no ha sido por nuestras fuerzas, sino ha sido con las de Él, porque Él pelea por nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les abrazo en el nombre del Señor. Y Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos jóvenes del directorio. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Y cada joven, cada señorita pueda entender y comprender que fuera del Señor nada podemos hacer. Nada bueno recibimos alejándonos, apartándonos del camino del Señor. Él y su Espíritu Santo les libre de toda tentación y podamos, ¿cierto?, seguir adelante.
tomados de su mano. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les colme de bendiciones. Me despido en el nombre del Señor. Amén. Sé que saldré adelante en el nombre de Jesús. Sé que saldré adelante porque fue quien me llamó. No todo es Color de rosas en el camino del Señor. Estoy pasando esta prueba, pero pronto venceré. Sé que resistiré con la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Ese cuarto varón es Jesús mi Señor, Salvador y Dios mío. Me ha enseñado a cantarle en medio de mi dolor. He aprendido a confiar aunque todo esté al revés. Y es que somos probados como el oro en el crisol, pero fuimos llamados a vencer, sí, a vencer. Sé que resistiré con la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Ese cuarto varón es Jesús mi Señor, Salvador y Dios mío. pasar. Yo sé que esta lucha pronto va a pasar. Está doliendo más, no vas a querer parar. No dejes la esperanza en ti morir. Buenas noches mis hermanos, soy la hermana Camila Paredes de la iglesia de Puerto Montt. Les saludo en esta noche mis hermanos, a mi pastor Cristian, mi pastora Carolina, mi obispo Esteban y mi diaconisa Wilda Santana, ¿cierto? Y a todos ustedes, la directiva nacional, y a todos mis hermanos jóvenes y a todos los pastores a los cuales puedan ver este video. Les saludo mis hermanos en esta noche, ya que como juventud del local de Puerto Montt nos tocó realizar este trabajo y en este día se me ha otorgado la responsabilidad de poder predicar su palabra. Y en este día, mis hermanos, primeramente voy a dar gracias al Señor, por lo cual Él me ha dado vida, salud junto a mi familia, nos ha protegido, nos ha guardado y nos ha sustentado todo este tiempo, mis hermanos, y por eso es motivo de darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, así como también creo y confío en que el Señor también les ha guardado a cada uno de ustedes, mis hermanos, y por eso es necesario también agradecerle de cierta forma al Señor, ¿cierto? Y que más que con poder trabajar en su obra. Y en esta hora, mis hermanos, ya sin pasar más adelante, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias y en el libro de la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. En esta palabra, mis hermanos, tendremos la palabra que el Señor nos entregará en este día. Y mis hermanos, les voy a dar lectura en esta hora y lleva por título que la palabra de Dios sea glorificada. Dice así en el nombre del Señor.
Por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. En esta hora, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor en este día también pueda usar mi vida y nos pueda hablar conforme sea su voluntad. Bendito Dios y Padre Santo, en esta noche, Señor, nos humillamos delante de tu presencia para darte las gracias por la vida y la salud que tú nos das en este día, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre Celestial, porque hasta aquí nos has guardado, nos has protegido, Padre Celestial, y nos has dado vida y salud, bendito Padre, para poder estar un día más, bendito Dios, pudiendo trabajar en tu obra, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú puedas usar mi vida, bendito Padre, conforme sea tu voluntad, bendito Cristo, que tú en este día, Señor, puedas usar mi vida para poder hablarle a mis hermanos, Señor, para que tu palabra en este día, Señor, pueda ser vida en mi vida, Señor, y en cada uno de los corazones de mis hermanos, de los siervos, Señor, que en este día puedan oír tu palabra, Señor, para que en este día, Señor, tu palabra pueda ser alcanzada por nuestras vidas, Señor, y tú nos puedas fortalecer, nos puedas animar y nos puedas alentar, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra es medicina para nuestras almas, Señor, y refresca nuestras vidas, Padre de la gloria. Yo te pido que en este día, Señor, tú puedas respaldar mi vida, Señor, tú me puedas usar en este día conforme sea tu voluntad, Padre de la gloria, y que en este día, bendito Dios, todo lo que estemos realizando, bendito Padre, pueda llegar delante de tu presencia con un perfume grato, Padre celestial. Ayúdanos, bendito Padre, para que tu palabra en estos tiempos, Señor, pueda mantener nuestras vidas, Señor, nos puedas dar fe, nos puedas dar vigor, Padre de la gloria, para poder seguir creyendo y confiando en tu palabra, Rey de la gloria. Ayúdanos en este día, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor, tú conoces nuestras necesidades, Padre de la gloria. Tú conoces, bendito Dios, nuestras vidas, Padre celestial. En la intimidad, bendito Padre, tú nos conoces, Señor. Yo te pido que en este día, bendito Dios, tú puedas usar mi vida, bendito Dios, para que tu palabra, Señor, pueda alcanzar a tus hijos, para que tu palabra en este día nos pueda alimentar, nos pueda fortalecer, Señor, y pueda alcanzar nuestras vidas, Padre de la gloria, para que nos puedas animar y alentar, Señor, a seguir adelante, Rey eterno. Ayuda a mi vida en este día, Señor, y usa mi vida conforme sea tu voluntad, Padre celestial, para que en este día todo lo que yo pueda hablar, bendito Dios, pueda ser guiado por tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Ayúdanos en este día, Señor, para que tu palabra la podamos poder poner por obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos y guíanos, Padre amado, para poder cada día seguir trabajando en tu obra, Padre celestial. Y todo esto, bendito Dios, lo entrego delante de tu presencia, Señor amado, con la dulce bendición que venga del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer nuevamente la palabra del Señor. Como dije anteriormente, se encuentra en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Bien sabemos, mis hermanos, que la epístola de Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, ¿cierto? Y en aquel entonces, ¿cierto?, él le pedía a los hermanos de Tesalónica que pudieran orar por él y por los colaboradores que trabajaban con él. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que el Señor le pedía en aquel tiempo, ¿cierto?, que ellos puedan ayudarle al apóstol Pablo y a sus colaboradores a través de la oración, para que el Señor, cierto, pueda seguir usando sus vidas en gran manera y que para que a través de ellos, cierto, muchas almas sean alcanzadas. Por lo mismo también dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que gracias a la oración de que los hermanos iban a hacer para interceder por ellos, ¿cierto?, el Señor iba a ser glorificado, mis hermanos, porque su palabra iba a alcanzar a más almas, ¿cierto? Al así, porque gracias al respaldo que Pablo iba a tener con sus colaboradores por la oración de sus hermanos, ¿cierto?, el Señor iba a usar sus vidas en gran manera y gracias a las oraciones de ellos, ¿cierto?, la palabra del Señor iba a seguir alcanzando más almas, ¿cierto?, y más iban a llegar al camino de la verdad, mis hermanos, así como fue entre nosotros, mis hermanos, porque sabemos que nuestras vidas, ¿cierto?, llegaron al camino del Señor gracias a algún predicador, gracias a algún evangelista, gracias a algún pastor, o quizás gracias a la predicación de algún hermano, mis hermanos, y quizás ocurrió lo mismo que
que le pedía en ese tiempo, ¿cierto? El apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Que quizás cuando nuestras vidas fueron alcanzadas por el Señor, habían hermanos también orando por aquellas personas que fueron el canal, ¿cierto?, de bendición, el canal por el cual nosotros llegamos al Señor. Entonces el Señor nos pide en este tiempo también, mis hermanos, que nosotros podamos orar por aquellos que están llevando la palabra, por los pastores, por los evangelistas, y también por los hermanos, mis hermanos, que quizás no tendrán ningún cargo, quizás a nivel nacional, o quizás un cargo más grande, ¿cierto?, sino solamente que por pasión, mis hermanos, predican el Evangelio. Y el Señor nos pide entonces en esta noche que nosotros también podamos orar por aquellos, mis hermanos, para que la palabra del Señor pueda ser glorificada, para que la palabra del Señor pueda seguir alcanzando vidas, pueda seguir alcanzando almas. Entonces que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta noche, ¿cierto?, para que podamos ir entendiendo la palabra del Señor, ¿cierto?, y que el Señor nos pide, como ya he dicho, que nosotros podamos seguir orando, mis hermanos, porque sabemos que la oración, mis hermanos, es la llave de todas las puertas. Entonces que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que en nuestras oraciones podamos tener en cuenta, mis hermanos, a todos aquellos que predican la palabra del Señor, para que el Señor siga siendo su respaldo, siga siendo su fortaleza, y les ayude el Señor cada día para que ellos puedan seguir adelante. El versículo 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Que Dios nos ayude, mis hermanos, ya que su palabra nos dice en este día, ¿cierto?, que en aquel tiempo también estaba la maldad, ¿cierto? Habían hombres perversos, habían hombres malos, ¿cierto? Aquellos que querían quizás enseñar una doctrina diferente a la que estaba predicando Pablo, ¿cierto?, y sus colaboradores. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque también su palabra nos dice, porque no es de todos la fe. Sabemos, mis hermanos, que la fe no es de todos, la fe solamente la tenemos aquellos que hemos creído en el Señor, y que Dios nos ayude, porque en aquel tiempo, ¿cierto?, también se veía que había gente que iba en contra de la palabra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo le pedía a los hermanos de Tesalónica que ellos también puedan orar, mis hermanos, para que ellos sean librados, ¿cierto?, sean librados de contaminarse, sean librados de quizás de ser enredados, ¿cierto?, con las falsas doctrinas, o quizás sean librados, mis hermanos, de los pensamientos, ¿cierto?, o de las personas que quizás querían, mis hermanos, turbarles sus pensamientos y turbarles lo que ellos querían predicar del Evangelio, mis hermanos. Que Dios nos ayude, porque en estos tiempos, mis hermanos, la realidad es la misma. Quizás en estos tiempos también hay personas que quieren burlarse del Señor, ¿cierto? Hay quizás, su palabra nos dice también que quizás hay guerra también dentro de la iglesia, hay conflictos, que generalmente uno podría pensar que los hombres malos y perversos son la gente del mundo, pero quizás en este tiempo, mis hermanos, también nos dice su palabra que consideraban a aquellas personas mismas que estaban dentro de la iglesia. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, para que nosotros podamos analizar nuestras vidas, ¿cierto?, y Dios nos libre, ¿cierto?, de poder ser piedra de tropiezo, o de que podamos caer, mis hermanos, en ser obstáculo para que la obra del Señor siga creciendo. Que Dios nos ayude en esta noche, mis hermanos, para que vayamos entendiendo su palabra, y el Señor nos ayude cada día, ¿cierto?, para que nuestra fe también pueda ir creciendo, pueda ir aumentando, mis hermanos. El Señor nos ayude en esta hora. Y su palabra también dice en el versículo 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Bien sabemos, mis hermanos, que el Señor es fiel, ¿cierto?, que el Señor permanece para siempre en nuestras vidas. Quizás nosotros muchas veces, ¿cierto?, nos olvidamos del Señor, nos apartamos del Señor. Quizás, mis hermanos, nosotros somos injustos delante de Él, mis hermanos, pero sabemos que el Señor es fiel, que el Señor nos guardará, nos librará de todo mal, de todo peligro, mis hermanos, que el Señor estará siempre disponible para nosotros, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros fallemos. Sabemos, mis hermanos, que el Señor siempre estará ahí, fiel, dispuesto, mis hermanos, a oír nuestra oración, a oír quizás, mis hermanos, cuando nos equivoquemos, a oír nuestra oración, mis hermanos, quizás pidiéndole perdón, pidiéndole sus misericordias, mis hermanos. Pero en este día su palabra, mis hermanos, nos ayuda y nos afirma nuestra fe, porque nos dice, mis hermanos, que os afirmará y guardará del mal. Quizás, mis hermanos, aquí el Señor nos está afirmando, nos está decretando, mis hermanos, y nos está asegurando de que el Señor es fiel con nosotros, y que Él nos afirmará y que Él nos guardará del mal.
Que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta noche, porque quizá yo no sé en qué situación están ustedes, si están pasando por algún momento difícil, alguna situación adversa. Solo el Señor lo conoce, pero yo les insto en este día, mis hermanos, que ustedes se aferren al Señor, mis hermanos, que se aferren en las promesas del Señor, en su amor, mis hermanos, en su fidelidad, en que el Señor no nos ha dejado, ni nos dejará, ni nos desamparará, mis hermanos, porque esa es la promesa que Él ha hecho para su pueblo, mis hermanos, que Él ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, mis hermanos. Que Dios nos ayude en este día, ¿cierto? Para que nosotros, si estamos, como decía, atravesando por algún mal momento, que en este día podamos tomar fuerzas, podamos tomar fe, porque aquí su palabra nos hace recuerdo, mis hermanos, en que Dios nos afirmará, Él nos guardará, mis hermanos, Él nos guardará bajo su mano de poder, Él nos guardará bajo sus alas, mis hermanos, y Él nos ayudará a enfrentar cada dificultad, cada problema, mis hermanos, si nos encomendamos en oración, ¿cierto? Todas nuestras dificultades, nuestras debilidades, sabemos que el Señor va a ser con nosotros y Él nos va a escuchar, Él nos va a oír, mis hermanos. Y si quizá estamos orando por algo que aún no hemos tenido respuesta, seamos perseverantes, mis hermanos, y sigamos insistiendo, mis hermanos. Sigamos insistiendo al Señor, orando, entregándoselo en oración, mis hermanos, porque sabemos, mis hermanos, que Dios es fiel y justo para con sus hijos, mis hermanos. Él nos va a responder al tiempo del Señor, no al tiempo nuestro. Que Dios nos ayude cada día para que podamos seguir en este día entendiendo su palabra, mis hermanos. En el versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Bien, sabemos, mis hermanos, también que Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Tesalónica lo tenía en gran estima, mis hermanos, y él sabía que era una iglesia que caminaba en rectitud, que caminaba, ¿cierto?, mis hermanos, siguiendo los estatutos que Pablo le había enseñado a ellos, mis hermanos. Y sabemos que Pablo confiaba mucho en aquella iglesia porque era una iglesia que se comportaba en rectitud, ¿cierto? Guardaba los decretos y los mandamientos, mis hermanos. Entonces dice aquí: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Bien, sabemos, mis hermanos, que Pablo ya le había dicho, ¿cierto?, mis hermanos, quizás algunas reglas en aquel tiempo, y sabemos que él en este versículo dice que la iglesia de Tesalónica sabía lo que tenían que hacer. Entonces el Señor le decía que y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que Pablo confiaba en esta iglesia, Pablo confiaba en sus miembros, Pablo sabía que ellos iban a hacer lo bueno delante del Señor. Entonces, y para la actualidad, mis hermanos, también sabemos nosotros que el Señor también dejó mandamientos. Entonces el Señor sabe que nosotros, mis hermanos, gracias a su inmenso amor y también nuestra obediencia, ¿cierto?, nosotros debemos cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Sabemos que, mis hermanos, que uno de los el primer mandamiento y el más importante es que amarás a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que Dios nos ayude cada día, ¿cierto?, para que siempre el Señor pueda estar en primer lugar en cada una de nuestras vidas, para que por nada ni por nadie nos desviemos, ¿cierto?, de tener nuestra mirada puesta en el Señor, y que sabemos, mis hermanos, que el dador de nuestra vida, ¿cierto?, es el Señor, y es Él el que nos sustenta cada día, es Él el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos mantiene en pie, mis hermanos, porque sabemos que fuera del Señor nosotros nada podríamos hacer. Que Dios nos ayude en esta noche, mis hermanos, para que también podamos cumplir todos los mandamientos que el Señor ha dejado, para que así nuestra vida, mis hermanos, pueda ser bien conducida, y también cuando sea su venida, ¿cierto?, nuestras vestiduras y nuestras vidas puedan estar emblanquecidas, mis hermanos, y podamos tener la confianza de que si es la venida del Señor, nosotros nos iremos salvos. Que Dios nos ayude cada día, ¿cierto?, para que podamos nosotros también examinar nuestras vidas, ¿cierto?, y examinar cómo estamos caminando, para que si en algo nos estamos fallando, nos estamos equivocando, mis hermanos, podamos pedir al Señor, ¿cierto?, que Él nos pueda ayudar, que Él nos pueda fortalecer nuestras vidas y Él pueda enderezar nuestro caminar, ¿cierto? Si quizás no hemos desviado, si quizás no hemos extraviado el camino, mis hermanos, el Señor nos ayude, nos dé de su fuerza cada día, ¿cierto?, para que podamos seguir adelante. El último versículo, el versículo 5, dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta noche, mis hermanos, porque sabemos también que Pablo le decía a esta iglesia, ¿cierto?, que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque esta palabra, mis hermanos, este versículo también nos habla para el día de hoy, ¿cierto? Nosotros podamos pedir al Señor, ¿cierto?, que Él encamine nuestras vidas, que Él encamine nuestros corazones, que Él nos ayude, mis hermanos,
a poder tener amor en nuestros corazones, ¿cierto? Para que podamos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al necesitado, mis hermanos, para que el amor de Dios, ¿cierto? Y que tenemos en nuestro corazón nosotros podamos reflejarlo, mis hermanos, que Dios nos ayude cada día y nos dé de su fuerza, ¿cierto? Para seguir poniendo su palabra por obra en cada una de nuestras vidas. Y dice también, y a la paciencia de Cristo, que Dios nos ayude, mis hermanos, cada día, porque quizás en esta palabra, ¿cierto? Nos dice que a la paciencia de Cristo, que Dios nos ayude, porque nos habla, ¿cierto? Y que en nuestras vidas nosotros podamos tener paciencia para esperar su venida, mis hermanos. Que nosotros podamos estar pacientemente, mis hermanos, esperando su venida. Y que debemos hacer, mis hermanos, mientras tanto, aferrarnos al Señor, trabajar al Señor, mis hermanos, orar para que Él nos ponga paciencia en nuestras vidas, para que Él ponga paz, ¿cierto? Para que, como decía anteriormente, para cuando sea su venida, ¿cierto? Nuestras vidas puedan estar preparadas, ¿cierto? Para su encuentro, que Dios nos ayude cada día, para que nosotros podamos seguir cada día alabando y bendiciendo su santo nombre. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Quizás esta ha sido su palabra en esta noche. Quizás una palabra corta, mis hermanos, pero muy clara. Que Dios nos ayude para que también en nuestros corazones esta palabra pueda redarguir en nuestras vidas, ¿cierto? Y también el Señor, cada uno podamos tomar de esta palabra, mis hermanos, aquello que nos corresponde en este día. Quizás a alguno de ustedes, mis hermanos, que quizá no esté pasando por un buen momento, pero que Dios le ayude, mis hermanos, para que con esta palabra, ¿cierto?, puedan recibir fuerza, para que no miren yo que soy la que está predicando, sino que es el Señor que nos está hablando en esta noche a través de su palabra. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos fortalezca cada día para seguir adelante. Le doy las gracias al Señor también en esta hora, mis hermanos, porque Él ha sido mi respaldo, Él ha sido mi fortaleza. Le doy las gracias al Señor porque Él ha sido bueno, mis hermanos, porque me ha mantenido en pie junto a mi familia, porque no nos ha hecho faltar nada, mis hermanos, porque hemos tenido vida, hemos tenido salud, y por eso debemos agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno, mis hermanos. Que Dios les bendiga en gran manera, mis hermanos. Espero que prontamente ya pase todo esto, mis hermanos, para que podamos vernos nuevamente, mis hermanos, para que podamos realizar los aniversarios pendientes, los congresos, las conferencias, mis hermanos. Quizás nos extrañamos mucho, mis hermanos, quizás ya sin vernos un año, más de un año, mis hermanos, pero que Dios nos ayude, siga manteniendo nuestra fe intacta y nos siga fortaleciendo nuestras vidas para que quizás no estando congregándonos físicamente, mis hermanos, podamos a través de esta plataforma, ¿cierto?, poder seguir trabajando al Señor y seguir siéndole fieles, mis hermanos. Que Dios nos ayude en este día, les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos, y ya en esta hora vamos a terminar esta palabra, mis hermanos, y que Dios les bendiga grandemente.